El Mundial de Clubes ha llegado a su final. El Chelsea, en algo que nadie esperaba, es campeón del mundo, al menos para los próximos 2 años. Veremos si no son 4. Y hoy toca reaccionar y volver a esa predicción que hice a principios de torneo, hace más de un mes, de cómo iba a acabar el Mundial de Clubes. Hay algunas cosas de las que creo que solo me acuerdo yo que son para ponerse a llorar. Vale, pues estamos ya aquí preparados para ver el vídeo, para reaccionar a lo que dije en su momento. Ya sabéis que la dinámica era ir grupo por grupo y luego ver los emparejamientos que nos quedaban. Evidentemente, si me equivoqué en algún grupo, pues puede ser que los emparejamientos evidentemente no existieran. Estoy prácticamente convencido de que esa semifinal Chelsea-Fluminense no sucedió de ninguna de las maneras. Vamos a ver qué dije en su lugar. Empezando por el grupo A, tenemos a Palmeiras, al Porto, al Al-Ahly, que no es el Al-Ahly saudí, es el Al-Ahly egipcio, el equipo más grande de África, el equipo más ganador de Champions League africanas y uno de los equipos más laureados del mundo, del fútbol en general, y el Inter de Miami de Leo Messi, Sergio Busquets y demás. Debo decir que en una condición normal, en los grupos en los que solamente hay un europeo, creo que la tendencia va a ser a poner al europeo en primer lugar. En este caso tengo mis dudas, porque el Porto este año ha sido tercero, todavía tienen a Diego Costa, todavía tienen a Rodrigo Mora, pero si se va el joven talento portugués y si se va el portero, que suena para el Manchester City en el momento en que estoy grabando este vídeo, el Palmeiras es un equipo muy bien entrenado, aunque también es cierto que pierden a Estevao. Yo creo que voy a poner al Porto primero. No. Con el segundo tengo dudas porque el Inter de Miami podría ser una opción también porque tiene a Messi, a Busquets, a Luis Suárez, a un grandísimo Tadeo Allende, futbolista del Celta de Vigo. Javier Mascherano es el entrenador, pero el propio Mascherano ha reconocido que no están a la altura para pelear o para ganar el Mundial de Clubes y yo creo que no están a la altura para pasar de fase de grupos. Voy a poner al Palmeiras en segunda posición, al Inter de Miami tercero y al Al-Ahly cuarto, egipcio. Su entrenador es español, por cierto, José Ribeiro. En cuanto al grupo B, tenemos al PSG, actual ganador de la Champions. Palmeiras pasó, diría que como primero de grupo. Inter Miami segundo, Porto eliminado. Al Atlético de Madrid, el el segundo equipo español en cuanto al ranking UEFA de los últimos años, al Botafogo y a los Seattle Sounders. Una curiosidad que os doy de este grupo es que Seattle va a jugar sus partidos de local en Seattle, ¿vale? Entiendo que el Inter de Miami también, pero por ejemplo el Atlético de Madrid juega el partido contra el Seattle en Seattle. Los otros dos, si no me equivoco, los juega en Pasadena, California. Dicho esto, el primero a mí me parece que es el PSG y creo que el segundo va a ser el Atlético de Madrid. En cuanto a Botafogo, Seattle, yo pondría pues, al Botafogo primero y al Seattle segundo por el único tema de que el Botafogo se está hablando como un equipo que se ha interesado en Cristiano Ronaldo. Con Cristiano Ronaldo no sé si podrían optar a entrar en esos 2 primeros puestos y poder clasificar a la siguiente ronda. Recordemos que Botafogo ganó al PSG y pasó a la siguiente ronda. El Atlético de Madrid perdió 4-0 y no consiguió pasar a pesar de ganar a Botafogo en la última jornada. Pongo al PSG primero básicamente porque es el que viene en mejor situación, con una mejor dinámica después de haber ganado evidentemente la Champions League y habiendo ganado el triplete. Para mí son uno de los principales favoritos para este Mundial de Clubes, sin lugar a dudas. En cuanto al grupo y finalistas, subcampeones. El Bayern, que son Bayern, Auckland City, Boca y Benfica. Debo decir que veo ya como primer clasificado al Bayern. No pasó. Las cosas como son. Creo que además están recuperando a futbolistas. Parece que Musiala va a poder jugar el Mundial de Clubes desde el primer momento. A ver si pueden contar con Tom Bischoff, a ver si pueden contar con Jonathan Tah para la fase de grupos, pero deberían ser capaces de ganarla con facilidad, aunque evidentemente del debe al hecho hay un trecho. Pues hubo un trecho muy grande, en concreto el trecho de Leroy Sané yéndose al fútbol turco. En el camino, Musiala estuvo presente, no estará presente en cambio en los próximos 6 meses de competición porque se reventó la pierna en cuartos de final contra el PSG. Que se podría decir. Luego tenemos Auckland City, Boca y Benfica. Yo creo que Auckland City es claramente el último. Es el club perdido, de hecho. Con más Champions de la Champions de Oceanía,
Pero claro, sin equipos australianos, pues es un poco más fácil. Son de Nueva Zelanda, el Auckland City. En cuanto a Boca o Benfica, a mí la razón me hace poner al Benfica en segunda posición. Primero fue. Pero mira, me la voy a jugar. Voy a poner a Boca segundo, a Benfica tercero y a Auckland City cuarto. Quiero decir una cosa. En comentarios me asesinasteis. Me asesinasteis por esto. Me asesinasteis por esto. Boca estuvo muy cerca de pasar. Evidentemente, luego el empate final contra Auckland City es horrible. Lo fastidia todo. Pero si estuvieron muy cerca de puntuar contra el Bayern, muy cerca de ganar a Benfica y podían haber goleado perfectamente a Auckland City. Yo creo que el hecho de que se aplazara su partido y el Bayern perdiera contra el Benfica les minó la moral. Pero si el Bayern llega a ganar al Benfica, estoy convencido de que Boca habría pasado. Estuvo mucho más cerca de lo que muchos de vosotros pensabais. Y voy a poner como que el Benfica y que Boca da una de las campanadas de esta fase de grupos del Mundial de Clubes. Participó en una de las campanadas de la fase de grupos. Lo que pasa es que fue negativamente por ese punto que consiguió el Auckland City 1-1 que les marcó un profesor a Boca Juniors. Grupo D. Flamengo, Esperance de Tunis, Chelsea y Los Ángeles FC, que es el último equipo en ganar la clasificación al Mundial de Clubes después de eliminar al Club América en un partido decisivo hace unos días. En cuanto a estos, hay que decir que el Flamengo es el primer clasificado del Brasileirão, de la Liga Brasileña, que tiene a Felipe Luis de entrenador, tremendo. Ha jugado 3 finales de Libertadores entre el 19 y el 22, viene de ganar la Copa de Brasil el año pasado y de ganar la Supercopa en este año, tiene a de Arrascaeta, Alexandro o a Danilo como futbolistas. Yo creo que el Chelsea es claramente el primero y para mí Flamengo segundo, Los Ángeles FC el tercero y Esperance Sportif de Tunis el cuarto. Los Ángeles FC, primer equipo eliminado de todo el Mundial de Clubes. Fue el primero, el último en llegar y el primero en irse. Flamengo y Chelsea en este sentido al revés, ¿vale? No pensaba que Flamengo pudiera ganar al Chelsea y sobre todo también como lo hizo. En cuanto a esto hay que decir que el LAFC tiene a Giroud o a Lloris como jugadores, pero yo creo que no será suficiente para superar al Flamengo y sí creo que el Chelsea se meterá como primer clasificado. Dicho esto, vamos a ir ya a la parte de abajo. Tenemos grupo E, River Plate, el Urawa Red Diamonds, el Rayados de Monterrey y el Inter de Milán. Partiendo de la base de que el Inter creo que es el primero, claramente, es de los casos en los que creo que es más claro que el primero es el Inter, junto con el siguiente grupo, junto al grupo F, que hablaremos ahora de ellos. Partiendo de la base de que creo que el Inter es el primero, aunque veremos qué pasa con el puesto de entrenador, porque ya sabéis que se dice que Inzaghi va a irse a Arabia Saudí, a ver quién ocupa su puesto. Fábregas, De Chervi, otro candidato. Cristian Kivo. No sé qué hacer con el segundo puesto, porque, por ejemplo, River, equipo muy grande, de Argentina, evidentemente, de hecho, juraría que el Auckland City es el equipo con más Champions, es que lo he visto preparando este vídeo, Auckland City es el equipo con, y el Mundial de Clubes en general, el Auckland City es el equipo con más Champions de Oceanía, el Al-Ahly es el equipo con más Champions de África, el Madrid evidentemente es el equipo con más Champions de Europa y juraría, aunque ahora tengo muchas dudas, no sé si creo que es o River o Boca, uno de los dos, creo que es River, el equipo con más Libertadores en general, aunque entiendo que al paso al que va el fútbol brasileño en algún momento le pillarán. Me lo dijisteis mucho, ni River ni Boca es independiente, ¿vale? Pero bueno. River, que tiene a Marcelo Gallardo, a Franco Mastantuono, veremos si se queda o no, si sale o no antes del Mundial de Clubes, en el momento en que estoy grabando este vídeo, Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Franco Armani, etcétera. Urawa Red Diamonds tiene a Hiroki Abe, excanterano del Barça, entre otros futbolistas, y el Rayados de Monterrey, que es séptimo en la Liga Mexicana, tiene a Domenech Torrent como entrenador y, entre otros, a Sergio Ramos, a Sergio Canales, a Ocampos y a Oliver Torres como futbolistas. Por pura intuición, voy a poner a Rayados de Monterrey segundo, River tercero y Urawa Red Diamonds cuarto. Otra cosa con la que me matasteis muchísimo. Dejar fuera a River Plate en lugar de Monterrey. También acabó siendo un acierto. Pero podría ser muy distinto y podría ser que River Plate acabara en segunda posición. Pudo, pero no fue. En cuanto al grupo F, tenemos Fluminense, Borussia Dortmund,
Ulsan HD, el equipo surcoreano, y Mamelodi Sundowns, que es uno de los equipos más carismáticos de toda la competición, el equipo sudafricano, que es uno de los grandes equipos del fútbol africano. De hecho, he descubierto que se le apoda, tiene muchos apodos, uno de ellos es los brasileños, pero es que otro de los apodos es Susain and Piano, por cómo juegan, por tienen un estilo de juego muy ofensivo que está inspirado en el tiki-taka del fútbol español de los años 2010. Así que a tope con el Mamelodi Sundowns. Además, su entrenador es Miguel Cardoso, exentrenador del Celta Vigo, que tuvo mucha mala suerte. El primero de este grupo, evidentemente, va a ser el Borussia Dortmund, y el segundo de grupo va a ser Fluminense con Thiago Silva a la cabeza. Voy a poner a Mamelodi Sundowns tercero por los jajas. Por los jajas acertaron. Pero creo que este es bastante fácil de decidir. Grupo G. Estamos ya en el penúltimo grupo. Manchester City, el Wydad de Casablanca, correcto, que por cierto ha fichado a Nordin Amrabat a sus 38 añazos para este Mundial de Clubes. Nordin Amrabat que ha estado en 3 equipos distintos en este 2025. A mediados de enero se fue del AEK Atenas al Hull City y ha estado 6 meses en el Hull City, y ahora se ha ido del Hull City para llegar al Wydad de Casablanca, al club del que salió, si no me equivoco, para jugar el Mundial de Clubes. Luego tenemos el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos y la Juventus de Turín, que finalmente ha conseguido salvar la temporada, que habían empezado muy mal con Thiago Motta, y clasificar a Champions League como cuarto clasificados en la Serie A. Dicho esto, el primero del grupo va a ser evidentemente el Manchester City, que además está volviéndose para reforzarse antes del Mundial de Clubes. Para mí el segundo va a ser la Juve, y luego creo que vamos a tener al Wydad de Casablanca y luego al Al Ain. Un Al Ain, por cierto, que tiene a Rui Patricio de portero. Me ha flipado esto, tremendo, porque muchos futbolistas van a Arabia Saudí, pero hay otros que van a Emiratos Árabes, a la Liga de Bahrein, a la Liga Qatarí, y Rui Patricio ha acabado en el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. En cuanto al último grupo, Real Madrid, Al Hilal, Pachuca y Salzburg. Decíamos que Botafogo es uno de los equipos interesados en fichar a Cristiano Ronaldo. Flamengo creo que es otro equipo interesado también en Cristiano. El otro equipo que parece que tiene más posibilidades de llevárselo es el Al Hilal, rival del Al Nassr, en el que está Cristiano Ronaldo, pero que como pertenece al fútbol saudí podría todavía quedárselo para que además jugara el Mundial de Clubes, que seguro que a Cristiano Ronaldo es algo que le motivaría mucho. Sonó en su momento el rumor loquísimo en Twitter del Real Madrid, pero entiendo que eso fue un humo tremendo de un aficionado del Real Madrid y no tiene mucho más trasfondo, porque no ha sonado a nivel de información, aunque sería una cosa loquísima, porque creo que sería un error tremendo. Pero bueno, yo creo que Cristiano ya no está para el fútbol de élite. Veremos si en el Al Hilal puede estar a la altura del Mundial de Clubes. Evidentemente, para mí el primero es el Real Madrid. Correcto. Que ha tenido suerte porque le ha tocado en un grupo con otro europeo, pero es el europeo peor clasificado en el ranking que ha entrado, que es el Salzburg. Para que los que os preguntéis que por qué está el Salzburg y no el Leipzig, por ejemplo, de los alemanes, o por qué está el Salzburg y no el Barça de los españoles, o por qué está el Salzburg y no el Liverpool de los ingleses, para esta Champions League, para este Mundial de Clubes, iban los 4 ganadores de la Champions y luego hasta completar cupos de europeos en cuanto al ranking de los últimos 4 años, con un tope de 2 equipos por federación. El fútbol español cubrió los 2 cupos, el alemán cubrió los 2 cupos, el inglés cubrió los 2 cupos, el italiano cubrió los 2 cupos, el portugués cubrió los 2 cupos, el francés solo pudo meter al PSG y por tanto el siguiente fue el RB Salzburg, en este caso FC Salzburg para el fútbol continental, intentando tapar que no son un equipo de Red Bull en este aspecto. En este caso creo que no se va a clasificar el equipo de Europa y creo que se va a meter el Al Hilal en segunda posición. Ojo. Y de hecho creo que el Salzburg va a quedar en último lugar. Habiendo completado los grupos, vamos a hacer el pronóstico de la fase de eliminación directa, que ya vamos a tener enfrentamientos mucho más interesantes, como este Porto Atlético de Milán. Atlético de Milán, que digo. Porto Atlético de Madrid en Filadelfia el 28 de junio a las 6 de la tarde sería. Yo creo que aquí pasa el Atlético de Madrid, porque el Porto, que por cierto quiere fichar a Gabri Veiga, no creo que tenga posibilidades de llegar mucho más lejos que pasar de fase de grupos. En cuanto al siguiente Flamengo, Bayern clavado. Inter Fluminense, clavado. Oye, muy bien esto. A Flamengo, ya sabéis que decíamos antes que en octavos de final le podía tocar al Bayern el Flamengo, que es un equipo el mejor equipo del fútbol brasileño en estos momentos, entrenado por Filipe Luis, que es un gran entrenador. Y el mejor del Mundial de Clubes, más allá de Fluminense, que evidentemente consiguió llegar a las semis.
también tuvo más facilidades, le ganó a la postre al campeón del Mundial de Clubes, como fue al Chelsea, metiéndole un meneo tremendo en la fase de grupos, con lo cual era un rival muy difícil. El Bayern se ha enfrentado al que ganó al finalista, como fue, o sea, al ganador, como fue Flamengo, y al subcampeón, como fue el PSG. Mostrando ser un gran entrenador, pero yo creo que aquí la lógica será que el Bayern pase y nos regale un Atlético de Madrid, Bayern München en cuartos de final, que será un partidazo, eso sí, a las 3:30 de la mañana, hora española. Inter Fluminense, creo que la participación del Flu acabará en octavos de final y conseguirá clasificarse el Inter de Milán para la siguiente ronda. Luego tenemos al Manchester City contra el Al Hilal, y aquí tengo mis dudas, pero porque no sé cómo de ser se va a tomar el Manchester City este torneo. Yo creo que pasará el Manchester City. 1 de 4 cuartos finalistas acertados, ¿eh? Esto es dramático. En cuanto a PSG, Palmeiras, ya veis que no está dándose ningún enfrentamiento entre europeos, salvo el Porto Atlético de Madrid en estos octavos de final. Es bastante curioso. También tenemos ahí al Real Madrid. Juve, PSG, Palmeiras. Yo creo que pasará el PSG. Pasó el PSG en sus octavos de final, que fue el Inter de Miami. Lo que pasa es que Palmeiras quedó primero de grupo y pasó en la parte de arriba, que jugó contra Botafogo. Evidente, lo más fácil de entender. Luego tenemos el Chelsea-Boca. Y aquí yo creo que pasará el Chelsea, pero claro, pasó el Chelsea. No sé cómo enfocará Maresca esto, no sé si pondrá a los titulares, si pondrá a los suplentes. No sé cómo pasarán de la fase de grupos. Yo entiendo que la lógica me dice que tiene que pasar el Chelsea. Para Boca ya conseguir pasar de fase de grupos creo que es bastante potente, porque implicará que habrán dejado al Benfica por el camino. Creo que el Chelsea conseguirá imponerse para hacer un PSG-Chelsea en cuartos de final. Borussia Dortmund contra Rayados de Monterrey. Ojo, esto no se habla, ¿eh? Acerté el PSG-Chelsea. Es cierto que no acerté la posición, o sea, la ronda, y evidentemente creo que tampoco acerté el resultado. También que va a pasar el Borussia Dortmund, el Rayados de Monterrey, además, que si no me equivoco, ha sufrido un cambio de entrenador recientemente, porque estaba de Michelis en el Rayados de Monterrey, le echaron y ahora está, que lo tenía anotado por aquí, dadme un segundo, Domenech Torrent, eso que es lo que he dicho, y luego tenemos el Real Madrid-Juve, que creo que también pasará el Real Madrid. Esto nos dará un enfrentamiento entre Bayern y Atlético. No acerté solo unos cuartos de final clavados, que fue el Madrid-Dortmund, pero creo que acerté el resultado de esos cuartos de final. Madrid, Inter Manchester City, PSG Chelsea y Borussia Dortmund Real Madrid, que podrían ser perfectamente unos cuartos de final del año que viene de la Champions, pero celebrados en New Jersey, Atlanta, Orlando y Filadelfia. En cuanto al Atlético de Madrid-Bayern, yo creo que va a pasar el Bayern. Un semifinalista que ya no he acertado. Creo que va a pasar el Bayern y creo que lo va a hacer. Va a ser difícil, creo que este enfrentamiento va a ser difícil. Creo que a partir incluso de octavos de final creo que ya va a ser complicado para los equipos europeos, que en teoría deberían ser más dominantes, pero creo que pasará el Bayern ante el Atlético de Madrid. También dependerá de si llega Jonathan Tah, si se recupera Kim Min-jae, si se recupera Upamecano, si se recupera Musiala, etc. Veremos que al final que acaba pasando. Luego tenemos el Inter Manchester City, y aquí yo creo partido que solo sucedió en nuestra imaginación. En la realidad pasó Fluminense ante Al Hilal. Va a pasar el Inter. Creo que vamos a tener una reedición de los cuartos de final de esta Champions League en las semifinales del Mundial de Clubes, que puede ser algo muy interesante, ese Bayern-Inter. El Inter se acercaría a la posibilidad de resarcirse de una temporada muy mala con la derrota en Liga, derrota en Copa y derrota en la final de la Champions. En cuanto al PSG-Chelsea, no tengo muchas dudas y creo que el PSG va a pasar por encima del Chelsea, si yo soy completamente sincero, porque claro, digo, ¿no? ¿Cómo se va a tomar el Chelsea el Mundial de Clubes? El PSG va volando, y además el componente de que aquí ya se están jugando dinero contra rivales directos del fútbol europeo es bastante importante. Y va volando el PSG, y va volando. Lo que pasa es que, pues, malo gusto, decidió que no le apetecía que Nuno Méndez fuera mejor lateral que él. En cuanto al Borussia Dortmund Real Madrid, la lógica me dice que va a pasar el Real Madrid, ¿vale? Pero hay un punto en el que no me parece tan descabellado que el Borussia Dortmund en un partido a las 10 de la noche en Nueva Jersey pueda eliminar al Real Madrid.
Ojo, porque fue 2-0, luego es cierto que 3-2 con ese 3-1. Al final del partido no daba la sensación de que el Madrid se lo estuviera tomando muy en serio. El Borussia Dortmund tampoco. El Dortmund pudo eliminar al Real Madrid en los cuartos de final. También es cierto que por esa misma razón el Atlético de Madrid puede eliminar al Bayern. No pasó. No me parece algo descabellado. Creo que va a pasar el Bayern. Vale, Creo que va a pasar vale. el Madrid. Creo que va a pasar el Madrid. ¡Ojo! Para darnos una semifinal Semifinal acertada. PSG Real Madrid y Bayern La otra no. Inter. Dicho esto, yo creo que el Bayern va a eliminar al Inter y va a estar en la final del Mundial de Clubes en Nueva Jersey el 13 de julio a las 9 de la noche. Y en cuanto al PSG Real Madrid, yo creo que vamos a tener un duelo muy interesante entre Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Fue interesante, no fue reñido. Entre Luis Enrique y Xabi Alonso, duelo muy interesante, pero creo que se acabará imponiendo el PSG, que pasará a la final, nos dará una reedición de la final de la Champions del año 2020. También celebrará una cosa. Acerté el Madrid-PSG. Acerté el PSG-Chelsea. ¿Qué iban a suceder, digo? Acerté el PSG-Bayern. Acerté el Madrid-Dortmund. ¿Acerté las rondas? No. ¿Los resultados? Tampoco. ¿Pero qué venís buscando aquí? ¿Entretenimiento? Os lo doy. ¿Predicciones correctas? No es este el sitio, ya lo sabéis. A finales de... O sea, en medio del verano. No sé si incluso puede que fuera en torno al 13 de julio. Me suena que puede ser que encajen esas fechas. Bayern-PSG. Y yo creo, quizás me están tirando las ganas de que el fútbol alemán triunfe, pero yo creo que el ganador del Mundial de Clubes 2025 va a ser el Bayern Múnich. Ya está. Ya lo has dicho. Y ya la has fallado, Andrés. Esta era la predicción. Estas han sido las predicciones. No sé qué es lo más dantesco. Quizá lo de que el PSG va a arrollar al Chelsea, ¿no? Puede ser lo más dantesco. Quizá un Bayern-Inter en semifinales, teniendo en cuenta que el Inter se quedó en octavos. Quizá el Atlético de Madrid-Porto, teniendo en cuenta que los dos fueron eliminados en la fase de grupos. Dejadme en comentarios cuál fue lo más dantesco y si os esperabais lo que ha pasado o cuál ha sido la sorpresa más grande que habéis tenido, teniendo en cuenta, evidentemente, que el Chelsea ha sido el campeón, que yo creo que eso no se lo esperaba nadie. Por compensar, deciros que queda un mes para las predicciones de la Bundesliga 25-26 y que estoy completamente convencida de que van a ser un absoluto desastre, porque no tengo ni idea de qué va a pasar, porque no sé qué va a hacer el Bayern, sobre todo porque aquí puede pasar mucho de haces la predicción el 15 de agosto y tienen 2 semanas más para fichar. Entonces, bueno, complicado, pero bueno, para que tengáis ahí presente, en un mes la predicción de la Bundesliga 25-26, que yo sé que siempre os gusta mucho para apuntároslo ahí absolutamente todo. Muchas gracias por estar al otro lado viendo el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.